Ya son las 2:30 y ojo, Carlos Grech, porque llega información importantísima desde Ucrania. El mismísimo presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, admitió que su país no podrá formar parte de la OTAN, una de las exigencias que le hacía el presidente Vladimir Putin, en lo que es quizás una de las noticias del día que nos llegan allá desde Europa. Carlos. Claro, entendiendo que la postura de Zelensky puede hacer evitar mayores muertes y otras grandes operaciones militares en Rusia como las que ha habido en los últimos 20 días. Ucrania no va a ser un miembro de la OTAN, lo entendemos así, hay que comprenderlo, es la asunción que hace el propio Volodymyr Zelensky de lo que va a ocurrir de aquí a futuro. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces de aquí en más con Volodymyr Zelensky y con Vladimir Putin, en este caso el presidente ruso? ¿Cuál va a ser su respuesta a esta postura de Ucrania? Es lo que estará por verse. Ya estamos con Rafael Cavada también desde el territorio ucraniano para que nos cuente más novedades de esta última jornada. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, Rafa. Hola, Rafa. Hola, ¿cómo están? Roberto, Carlos. Aquí esta última jornada está marcada por esta suerte de toque de queda de 36 horas que va a comenzar a correr dentro de poco en la ciudad de Kiev, mientras antes hubo intensos combates en Chernigov, en Chernihiv y en Mykolaiv. Lo cual tiene bastante complicado a el gobierno de Volodymyr Zelensky. Es probable que a eso se haya referido cuando dijo que siempre habían pensado que iban a poder entrar a la OTAN, pero ahora resulta evidente que no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque eso pone un poco de paños fríos en las exigencias de Ucrania, le da alguna concesión a Rusia, a Vladimir Putin, y deja de poner a los civiles en primera línea en esta guerra que recuerda mucho a la Segunda Guerra Mundial y que ha costado una enorme cantidad de muertes de civiles y ahora también de colegas de la prensa. Se confirmó la muerte de Olega Surbinovskova, quien falleció en el mismo grupo que Benjamin Hall y Pierre Karlibach porque venía en el mismo auto. O sea, una ofensiva que en un par de días, ustedes lo han visto, han caído bombas en edificios residenciales, en centros comerciales y en las puertas de Kiev. Sí, efectivamente, Rafa, tenemos la información también de estos periodistas de Fox News que están reportados como fallecidos, el camarógrafo de Fox News, y claramente allí hay también preocupación respecto de lo que ocurre con el trabajo del resto de la prensa que intenta cubrir estas operaciones militares en la medida en que claramente se hace muy difícil, Roberto Ibidi. Sí, yo me quería quedar, Rafa, un segundito con esta noticia, estas declaraciones del presidente Zelensky, quien admite que su país no podrá formar parte de la ONU. Esto es... De la OTAN, perdón. Esto es darle la razón, a Vladimir Putin, es decir, bueno, aceptamos tus condiciones, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que se dice ahora en Ucrania que podría pasar luego de este reconocimiento del presidente Zelensky? Todavía no lo sabemos, es muy temprano, hay muy poca gente que está analizando el tema. Recuerda además que aquí los medios de comunicación, que son quien por naturaleza sirve para mediar, para distribuir esta información, para recibir la retroalimentación, están todos bajo un sistema marcial en la que todos transmiten unificadamente propaganda y noticias la mayor parte del día. Para encontrar análisis más tranquilos, más reposados sobre esto, vamos a tener que esperar 1 o 2 días. Sí, Rafa, te quería preguntar porque estaba contemplada esta visita de 3 líderes europeos que iban a llegar hasta aquí. Eso era también una señal respecto a cómo se podía ir avanzando en las lógicas también del apoyo constante que ha solicitado Zelensky. Sí, pero viajar aquí hoy día es una trampa. Puede que llegue, todos los guías acá nos han dicho puede que llegue, pero es muy seguro que no salga. Las negociaciones se van a trasladar a Polonia, que es el país que está recibiendo con mayor fuerza los refugiados. De hecho, ya se habla de representantes de la Unión Europea que se van a reunir en Polonia, al mismo tiempo que por su parte Rusia impone sanciones un poco simbólicas y le prohíben a Joe Biden entrar a su territorio y al vicepresidente, perdón, al jefe del Departamento de Estado, Antony Blinken, le van a congelar sus activos en Rusia. Suena más bien una respuesta bastante simbólica, pero da un indicador de la cantidad de medidas cruzadas que se están llevando y por eso Polonia se convierte en un mejor lugar, un terreno neutral para reunirse los delegados de la Unión Europea.
Rafa, pero bueno, en medio de esta vorágine informativa en torno a Ucrania también queremos saber dónde te encuentras y efectivamente cuáles son los testimonios, la imagen que está graficando esta jornada allí en ese lugar. Mira, el lugar donde estamos nosotros es un centro de recepción, clasificación, empaquetamiento y distribución. Voy a salir para que lo vean. Que funciona hasta ahora, hasta dentro de muy poco. Aquí las personas se van casi sobre la hora, porque a las 10 de la noche sobre esta ciudad corre un toque de queda. Pero aquí adentro el trabajo sigue toda la noche y la gente, mira, ahí vienen saliendo gente con, por ejemplo, con medicamentos, algunos dulces. Uno se mete en las bodegas de acá y hay muchas cosas para niños. Uno entra y tienen osos de peluche y ese tipo de cosas. En la bodega de allá del fondo hay ropa. Perdón, hay comida pero más para adultos. Mira, por ejemplo aquí ves que está llegando comida enlatada y no perecible. En el segundo piso hay ropa, allá enfrente hay más comida. De ese lado de la pantalla está la comida para niños y allá finalmente en un piso más abajo hay medicamentos. Entonces todo eso se empaqueta y se distribuye. La gente viene, da sus especificaciones y se le entrega eso. Aquí se atiende a unas 150 organizaciones y a miles de refugiados que llegan todos los días, hacen una fila y se les entrega un paquete de acuerdo a sus necesidades, al grupo familiar, a cuántos hijos tengan, a dónde se están quedando, cuánto tiempo planean quedarse. Hoy el flujo ha bajado un poco porque la semana pasada hubo un enorme aluvión de gente que pasó por aquí, estuvo unos 2 días y se fue a Polonia. Ustedes recuerdan que cuando conversamos la semana pasada hablamos de este brutal aumento en la cifra de refugiados que salían de este país. Bueno, una gran parte de ellos pasó por acá para encontrar cómo vestirse, cómo alimentarse y medicamentos si los necesitaban antes de seguir viaje a Polonia. Sí, Rafa, además ya han hablado de 3 millones de refugiados, la cifra de Naciones Unidas, lo que muestra también el gran volumen de ciudadanía ucraniana que ha buscado en estos 20 días un lugar donde refugiarse más allá de las fronteras, en Polonia, en otros lugares y también en zonas más cercanas a la frontera europea, buscar también algún escape a los bombardeos que cada vez se han ido acercando más hacia el oeste. Y en medio de esos bombardeos es que caen también algunos reporteros, periodistas, entre ellos, ya lo decías tú, Rafa, este camarógrafo de 52 años, Pierre Zagseski, quien murió a las afueras de Kiev, ahí en Jorenka. Heridas recibidas en un ataque, han dicho las fuentes oficiales, junto a su equipo, con el periodista Benjamin Hall también. Además, Pierre se ha comentado mucho de la historia de él, un fotógrafo de zonas de guerra, cubrió casi todas las últimas historias de guerra en el mundo para Fox News, en Irak, en Afganistán, en Siria. Era un veterano, decían ellos, de guerra en términos de cuántos conflictos bélicos había él reporteado en el mundo con su cámara al hombro. Así es que ahí está el comunicado también de Fox News, de la delegada del canal Susan Scott, quien entregaba este reporte, esta lamentable noticia. Un fotógrafo que fue premiado además en diciembre pasado con un premio al héroe anónimo, para que vean ustedes las vueltas que da también la vida en términos de el trabajo que hacen los reporteros, los reconocimientos que se hacen a un trabajo que es muy, pero muy duro enfrentar estas zonas de guerra, Rafa, y por tanto nos imaginamos también para ustedes estas noticias, los reporteros, los corresponsales, los chilenos que están en ese mismo lugar reporteando y trabajando, también es una información muy difícil de afrontar. Sí, además ahí cayó la productora Alexandra Kushinova, era ucraniana. Lo que más queda claro, o sea, lo que queda claro en este tipo de antecedentes, cuando uno ve las identidades de las víctimas, es que en este tipo de ataques no se respeta ninguna condición, ni que fuera una productora, ni que no fuera parte de ninguno de ellos parte de los elementos beligerantes. Es una perspectiva súper compleja, porque normalmente cuando se producen
fuertes violaciones a los derechos humanos, o cuando el poder se suelta de sus sujeciones, y eso ocurre con mucha frecuencia en una guerra, es importante que hayan ahí prensa y organismos internacionales para corroborar lo que está ocurriendo. Por eso, cuando muere un colega, con los cuales es cierto, uno siente una cercanía especial, pero además significa que alguien deja de cubrir estos eventos. Exacto. Y eso es malo no solamente para el medio, no solamente para él mismo, es malo para todos, para todas las audiencias que algo tienen que decir sobre estos conflictos. Rafa, muy breve. Vivi, Carlos, les cuento que esta mañana estábamos completamente en vivo con Rafael Cavada desde la ciudad de Lviv y empezó a sonar la sirena esta mañana y veíamos como algunas personas ya empezaban a protegerse de lo que podía ser eventualmente un ataque. ¿Qué fue lo que pasó? Muy breve, Rafa. ¿Qué fue lo que pasó finalmente con esa sirena? ¿Hubo algún ataque de ese tipo? No hubo ningún ataque y de hecho mientras estábamos esperando acá y entrevistando al director de este centro, la alarma subió dos veces, la alarma sonó 2 veces más y la gente bajó las escaleras como se les instruyó, pero el que tenía que hacer algún trabajo pendiente se quedó acá arriba. Claro. Y después subieron rápidamente cuando les dijeron que esto ya estaba, que ya no había alarma. La gente se ha acostumbrado a las alarmas. Eso sí, tengo que hacer presente que eso ocurrió cuando todavía había luz. Ahora que está más oscuro, la gente tiende como a obedecer más esas órdenes porque temen que, como ha ocurrido en otras ciudades, los bombardeos se produzcan de noche. Claro, la brutalidad de la guerra en su máxima expresión, como tú lo decías, con periodistas fallecidos, con lo que ocurrió en ese hospital de maternidad, con imágenes brutales, como lo es una madre también que se confirmó su fallecimiento, que estaba embarazada. Bueno, Rafa, vamos a seguir obviamente conectados contigo, como siempre te mandamos toda nuestra fuerza y ojalá la posibilidad del mayor resguardo también para el trabajo que están haciendo, que sabemos que es fundamental, pensando en lo que estábamos conversando. Rafa, ahí retomamos en cualquier momento. Gracias, Rafa. Gracias. Que estés bien. Chao, chao. Muchas gracias, un abrazo para todos. Que estés muy bien. Bueno, periodistas y prensa valiente como Rafa Cavada, que está allá, pero también otros que en el propio territorio ruso están de alguna manera manifestando su oposición a algo que Rafa tocaba, ¿no? Que es cómo se cubre una guerra, cómo se entrega una información cuando obviamente los bandos quieren dar una cierta propaganda, y en este caso sabemos que en Rusia está totalmente cortada la posibilidad de acceder a medios internacionales, a medios no oficialistas. Exacto, el control de los medios es un arma también en algunos países y así aparentemente lo ha entendido Rusia. De todas formas, la historia que más ha llamado la atención es la de Marina Ovsianikova. Ahí está la imagen, ella no es Marina, sino que va a aparecer ahí en pantalla. Ayer dio la vuelta al mundo esta protesta. Ella es editora de ese noticiario, no es la conductora está tratando de dar la noticia y aparece con un cartel. ¿La sacaron del aire? No a la guerra, la sacan del aire, claramente. Hacer esto en Rusia es peligrosísimo. Claro. Está completamente prohibido hacerlo. Y más en esta instancia en la que están enfrentando un momento militar muy tenso con su vecino Ucrania. Bueno, ella irrumpe en la transmisión en vivo del Canal 1 de televisión, luego se conoce que es detenida, que es despedida de esta cadena. Ella antes había grabado un video que luego lo publica para justamente entregar su visión de los hechos y decir, yo no estoy de acuerdo con las mentiras que se han contado en este canal, en el Canal 1, a favor del gobierno ruso. Pero claro, durante muchas horas hubo inquietud por su paradero. Decían, eso te iba a preguntar. Estaba desaparecida. ¿Qué sabemos de ella? Bueno, finalmente esa fotografía que ustedes ven fue revelada por su abogado hace algunos minutos y la muestra en la audiencia que se sostuvo hace algunos minutos allí en Moscú para finalmente saber cuál era su futuro, porque incluso se hablaba de 15 años de cárcel para ella. Imagínense. ¿Qué es la normativa que se estableció precisamente a quienes no daban la información oficial? Que fue esta ley express que se aprobó. Por eso que estaba esta sanción de los 15 años de cárcel. Bueno, lo que se ha sabido es que la determinación de la justicia es que debe pagar una multa de 30.000 rublos, 220.000 pesos, pero quedó en libertad, no quedó detenida. Es la información que se tiene hasta ahora, de acuerdo a el testimonio que entregó en redes sociales su abogado, y es muy poco más lo que sabemos, pero es claramente ese la buena noticia aparentemente, de acuerdo a lo que sabemos en Noticia en Desarrollo, respecto de el destino de esta periodista editora de este noticiario hasta ayer del canal. Incómodo momento para la conductora que no sabía qué hacer, se quedó mirando así como diciendo ¿qué hago ahora? Porque no se esperaba la irrupción de su compañera atrás.
me imagino, no hay protocolos para una situación así, donde hay una protesta, pero que además de su propia compañera de trabajo, la editora de ese Ahora logró su cometido, ¿no? Que esta imagen diera la vuelta al mundo y sobre todo que la vieran los rusos, que era lo fundamental. Exactamente. Y además, lo que se ha sabido es que Francia ha dispuesto protección consular para esta periodista. El propio Emmanuel Macron, el presidente francés, dijo que van a iniciar gestiones para ofrecerle una protección en la embajada o en asilo, Roberto, y por lo tanto allí también hay una reacción internacional. Dijo, eso sí, Macron, que se lo va a proponer a Vladimir Putin en la próxima llamada. Hemos sabido que las llamadas entre Macron y Putin no han tenido muchos resultados eficaces. Claro, una solución que podría tener esta periodista es entonces, por ejemplo, ir a la misma embajada de Francia en Rusia para evitar cualquier problema y de hecho ser detenida por las autoridades rusas. Así es. Ha dado la vuelta al mundo, una muestra más de las protestas. Sabemos que ha habido gente valiente también, civiles, que han salido a protestar a las calles de Rusia y que los han detenido tan solo por mostrar un papelito. Hubo una persona ayer que mostraba un papel en blanco, haciendo el ademán de que iba a protestar y fue detenida en segundos por la policía en la Plaza Roja de Moscú. Se han detenido niños, personas de edad avanzada que les tocó vivir otros horrores como la Segunda Guerra Mundial. Es el contexto que se vive también en Rusia producto de esta ocupación, de esta guerra. Nos vamos a ir a la pausa, 2:44 minutos. Hacemos un corte, volvemos ya con más. Vamos.